En este vídeo vamos a continuar resolviendo ejercicios de aplicación del concepto de dilatación térmica a sólidos y líquidos. El enunciado de este problema es el siguiente. En un sistema de calefacción se usan 50 metros de tubería de cobre. Teniendo en cuenta que el coeficiente de dilatación lineal del cobre es 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1, calcula en cuánto se incrementa la longitud de la tubería si al conectar la calefacción el agua que circula por ella pasa de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el cobre es un sólido, de manera que para determinar el incremento de la longitud, es decir, la dilatación térmica, tendremos que aplicar la expresión que me permite determinar la dilatación térmica, que es la siguiente. La dilatación lineal de un sólido es igual a L, la longitud a una determinada temperatura es igual a la longitud inicial. Esta es una L mayúscula, ¿vale? Perdonad, lo he escrito mal en el ejercicio anterior y en este. Uno más alfa por el incremento de la temperatura. Alfa es el símbolo del coeficiente de dilatación térmica por el incremento de temperatura. Es delta mayúscula, temperatura absoluta. Cuando trabajamos con incrementos de temperatura, da igual que utilicemos el incremento de temperatura en grados o el incremento de temperatura absoluta, porque al ser incrementos el valor numérico coincide. Lo único que tenemos que tener cuidado es a la hora de utilizar las unidades, porque si nos dan incrementos de temperatura en grados centígrados, tendremos que utilizar el coeficiente de dilatación lineal en grados centígrados. Y si nos dan el coeficiente de dilatación lineal en Kelvin, tendremos que utilizar el incremento de temperatura en Kelvin. Bueno, dicho esto, vamos a ver qué datos nos da el ejercicio. Nos dice que en un sistema de calefacción se utilizan 50 metros de tubería de cobre. Por lo tanto, esos 50 metros van a ser la longitud inicial. Ay, qué mal. ...50 metros. Luego, teniendo en cuenta que el coeficiente de dilatación del cobre, es decir, alfa del cobre es 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Calcula el incremento de la longitud, en cuanto se incrementa la longitud de la tubería. O sea, lo que nos están preguntando es el incremento de longitud, que lo veíamos en el ejercicio anterior, que era el incremento de longitud. Vuelvo a escribir mal el símbolo de longitud en el sistema internacional. Es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Por lo tanto, voy a tener que determinar la longitud final. Si al conectar la calefacción, el agua que circula por ella pasa de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. ¿Qué temperatura serán los 20 grados centígrados? Pues la temperatura inicial. Y la temperatura final serán los 80 grados centígrados. De aquí podemos determinar la variación de temperatura, teniendo en cuenta que la variación de temperatura es la final menos la inicial, es decir, 80 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Y esto es igual a 60 grados centígrados. Como el incremento o la variación de temperatura absoluta es igual al incremento de la temperatura en grados, numéricamente coinciden, ¿vale? Vale. Entonces, dicho esto, vamos a sustituir todos los datos que tenemos en nuestra expresión. La longitud a 80 grados centígrados va a ser la longitud inicial a 20 grados, que es de 50 metros, por 1 más el coeficiente de dilatación térmica del cobre. Lo voy a poner aquí el grado centígrados a la menos 1, o al grado centígrado, ¿vale? En el denominador.
por el incremento de temperatura, 60 grados centígrados. De esta manera, grado centígrado con grado centígrado se nos va y me quedarían 50 metros a multiplicar por 1 más 1,7 por 10 a la menos 5 y por 60. Teniendo cuidado en el orden de prioridad de las operaciones, calculamos la longitud a 80 grados centígrados. Habría que multiplicar en primer lugar 1,7 por 10 a la menos 5 por 60. Luego sumarle 1 y luego multiplicarlo por 50 metros. Y nos da 50,051 metros. Esta es la longitud que tiene el sistema de calefacción a 80 grados centígrados. Pero nos piden calcular en cuánto se incrementa la longitud de la tubería. Por lo tanto, el incremento de longitud será lo que ya tengo aquí, longitud final menos longitud inicial. Es decir, 50,051 metros menos la longitud inicial, que eran 50 metros. Con lo cual ha incrementado la longitud del sistema de tuberías en 0,051 metros. Es decir, en 5,1 centímetros, o lo que es lo mismo, 51 milímetros. Y esta sería la solución del problema. No cambiamos unidades puesto que no nos lo piden. He hecho el comentario a cuál sería la longitud en centímetros y en milímetros para que veáis pues la variación de longitud, para que la tengáis más como que sea más fácil de entender. De 50 metros pues acaba aumentando en 51 milímetros. Nos vemos en el siguiente vídeo.